Exigencia salió de una frase que yo vi en una valla. Nunca pude usar autotune, nunca me dejaron. Bote sangre, todo el toque de 5 de menos, yo bote sangre, y yo digo, marica, yo no voy a poder cantar así. Cuando empezaron como los problemas en la escena, yo me abrí. Ahí me escribió Michael Chávez para el aniversario del Hardcore reality. Ajá. Y yo le dije, marica, ya lo he intentado muchas veces, esto no va a pasar. Y el man me dijo, yo le consigo los músicos. Sí, ese man nació straight edge. Okay. Y de hecho por él pensaban que nosotros éramos una banda straight. Vamos a hacer conciertos a las 2 de la tarde los domingos. Sí. Y yo estoy llenado. Diego quería como más compromiso con el tema. Que no, es que si esto no es así, entonces pues la cosa acaba. Yo me acuerdo perfecto en ese ensayo. Y dije, no, pues acabémosla. Ustedes hicieron muchos himnos. Este álbum tiene un montón de himnos. Pues a mí me parece muy loco que tantos años después la gente como que cante estas canciones con tanto sentimiento. ¿Qué nos pasó? La fiesta se está acabando. Estamos con una banda bogotana formada a finales de los 90, donde se movía la música con cassettes y el tema de la autogestión. Se convirtió en una de las bandas representativas del hardcore colombiano. Con ustedes, Exigencia, bienvenidos a Role Music. ¡Somos una fuerza nueva mirando al futuro! ¡Exigencia! Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, contentos de estar acá. Bueno, es un honor tenerlos acá. Para quien no conoce a Exigencia, ¿quién es Exigencia? ¿O qué es Exigencia? Bueno, pues Exigencia, como usted decía, fue una banda que se formó en los 90s, 95, 96. Fue el producto de dos bandas que se acabaron y como que por una dijeron, ustedes se quedaron sin cantante, nosotros no tenemos bajista ni batería y eh, yo tenía una banda con David Abondano, que era uno de los guitarristas originales de Exigencia, que pues eso nunca salió a la luz, ensayamos y nunca teníamos como un cantante fijo y ahí yo entre cantantes iba empezando como a cantar y yo tocaba bajo. Y por otro lado, Diego Paredes, Juan Manuel Paredes y Rafael tenían otra banda, pero el cantante, la verdad, nunca estuvo como entusiasmado con el tema. Se acabó, dijimos, bueno, hagámosle, toquemos y empezamos a tocar. Y yo le digo que por ahí el primer año de Exigencia fue ensayando todos los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los miércoles después del colegio, en el colegio nos prestaban un salón y ahí teníamos batería, amplificadores, etcétera, o si no ensayábamos donde el baterista y ensaye. Y el profesor de música nos vio y nos dijo, oiga, yo los voy a grabar y nos grabó un cassette. Sí. Entonces, cuando nosotros salimos a nuestro primer concierto, ya teníamos grabado unas canciones, que eso no pasaba. Sí. Eso no es normal. Sí. Pues en esa época no era normal. Ajá. Y bueno, y ahí nace Exigencia, que eran unos peladitos de 15 y 13 años. David, Diego y yo teníamos 15. Juan Manuel y Rafael tenían 13 años. Wow. Pero Y ese era 90 y qué exactamente era. 96, ¿6? sí, Ok. 96, 95, 96. Ok. Y ahí empezamos a tocar. Y por otro man del colegio conocimos otras bandas. Y ahí entonces nos empezamos a juntar y entonces conocimos Ataque en Contra. Otra banda que se llamaba Realidad Interna se formó ahí. Conocimos a De Frente y entonces como que esas cuatro bandas ahí como empezando y después conocimos a Pitbull. Y ahorita estaba mirando fotos de nuestros carteles y todos los carteles son las mismas bandas. Sí. Siempre, eran esas mismas bandas siempre hasta que ya, digamos, como más hacia los finales de los 90 empiezan a aparecer otras bandas y empezamos a rotar. Y hubo un punto, yo creo que fue un año que nosotros tocábamos todos los meses porque nos buscaban bandas y nos decían, oigan, tenemos una banda, queremos armar un concierto, nosotros les abrimos, ustedes nos cierran, nosotros hágale. Em, pues era puro amor al arte porque eh, ni para pagar el disco. O sea, Sí, claro. ¿Ustedes eh, hacían de parte de la unidad real de ese momento? pues sí, o sea, eso éramos muy chinitos, o sea, Sí, éramos claro, unos claro. culicagados y el referente era el hardcore de Nueva York. Y entonces Sí. nosotros veíamos, uy, los parches de Nueva York, y entonces uno quería hacer como eso,
y allá entonces tienen un parche y el parche tiene nombre y entonces como en esa admiración y tan chiquitos pues uno quiere hacer así y entonces como que era el parche de amigos y entonces le pusimos un nombre a ese parche de amigos que eran estas bandas y otros Ok, amigos. Ahí habían otras bandas, Antipocresía, bueno, de otros de pronto más punk, así. Y así le pusimos al grupo de amigos. ok. Yo por ahí he leído en internet unas vainas muy estúpidas sobre que era unidad real y que no tienen nada. Y básicamente era que varios de ese parche de amigos vivían en el mismo barrio, entonces siempre nos reuníamos en ese mismo barrio. Y eso fue pues como creciendo y con el tiempo como que cogió como, no sé, como un rumor, se vuelve así como Sí, mito. sí, como un mito. Em, y era un parche de amigos en Claro. el que coincidencialmente había muchas bandas. Ok. ¿Qué estaba pasando en la escena Bogotá en ese momento? En ese momento el hardcore en Bogotá era sin salida, que estaba como, se había como detenido. En ese momento, nuevamente, nosotros como que muy chiquitos, sin tener mucha sensación de la realidad, como que, uy, sin salida y no sé qué. Era ahí como el mito. Ellos paran de tocar y ahí, cuando ellos pararon de tocar fue como que nosotros empezamos. Ujú, Yo siento que ellos se vuelven a tocar porque vieron que se había como crecido la cosa y ahí es donde ellos como que vuelven y empiezan a tocar. Inclusive nosotros tocamos con la banda del baterista sin salida que se llamaba El Cruce y después sí, yo creo que tocamos con ellos una vez. ujú, Muy sin afinidad ideológica, sino más bien como afinidad por el hardcore. ok, Y la verdad, lo que yo vi es que no había mucho del hardcore. Éramos estas bandas y en la medida que empezamos a salir a tocar fue que empezamos a encontrarnos con otras bandas que de pronto no conocíamos que estaban haciendo algo paralelo. Por ejemplo, Pitbull, ¿sí? ok, A ellos los conocimos fue por estar tocando, tocando y empezamos a entrar ahí en contacto. ok. Y creo que hubo un concierto que marcó como que, uy, puta, hay algo que está pasando con el hardcore en Bogotá, que fue en Álamos Norte, eh, en un sitio, mire, era una cabaña de madera, o sea, esa vaina, cuando nosotros llegamos al sitio, dijimos, imposible que el concierto sea acá. Y es de los mejores conciertos que me pueda, que ninguno se pudo haber esperado eso. Sí, sí, sí. Em, y ahí empieza como, no sé, siento que como una bola de nieve que lo que le comentaba ahorita, todo, usted mira todos los carteles y todos son ataque en contra, de frente, realidad interna, exigencia, después empieza Pitbull, ataque en contra, exigencia, de Sí, sí, frente, sí. después ahí empieza a aparecer abismo, carácter, Dale a cada uno. dar a cada uno. em, yo mirando esas fotos de esos carteles, hay conciertos que yo no me acuerdo haber Sí, nada, tocado en pues esos obvio. conciertos ni con esas bandas me acabo de dar cuenta que toqué con la banda del bajista de hoy en día. Ok. Esa fue la exigencia de ese tiempo. Y llegó un punto que sobre todo Diego quería como más compromiso con el tema y la verdad es que nosotros pues ya veníamos 6 años, de pronto un poquito cansados, de pronto que ya no estábamos dispuestos a como a dar ese paso extra y volverle un poco más de compromiso en nuestras vidas y de pronto estábamos en otro rollo que dijimos, no, es que si esto no es así, entonces pues la cosa acaba. Yo me acuerdo perfecto en ese ensayo, dije, no, pues acabémosla. O sea, en el momento que dejó de ser así como un parche de amigos, ahí yo dije, marica, pues ya no más. O sea, si usted Ok. está buscando otra cosa, todo bien. Y por eso es que a nosotros, cuando hicimos el último concierto de Exigencia, la gente no nos creía que era el último concierto de Exigencia. Ah, Era ok, como, ok. bueno, este es nuestro último concierto. Y como, jajaja, sí, cómo no. ¿En serio? Porque estaba como en el punto más alto. O Sí, sea, sí, sí, sí. aunque no, nos retiramos en el punto más alto de lo que estaba pasando. Sí. Ese fue un último concierto con Zona Cero, que inicialmente no era el último concierto, sino era un concierto para lanzar ese split que hicimos con dos bandas de Nueva York. ¿Qué los motivó a hacer hardcore y no otro género? Eh, yo creo que, pues al menos, yo llegué a la música como por el metal, Ujú, eh, pero yo un día como que con David Abundano, que era mi mejor amigo del colegio, dijimos,
venga, metámonos a clase, usted aprende a tocar guitarra, yo aprendo a tocar bajo y armamos una banda, Ok, literal, ok, sí. ok. Teníamos ni idea de nada y, y como que en ese proceso empezamos a escuchar bandas de punk, era más fácil tocar punk que metal, por el punk empezamos a entrar en contacto con bandas de hardcore, que en esa época no era fácil encontrar, o sea, uno tenía que irse al centro, tenía que irse como a sitios muy especializados para poder encontrar discos de hardcore Vía y libre. uno terminaba conociendo bandas leyendo los agradecimientos de Sí, los CDs. sí, Entonces, sí, como que sí. uno leía el agradecimiento y uno iba a buscar a esa banda sin haber escuchado jamás a esa banda. Totalmente. Pero como esta banda la mencionó, entonces voy a ir a buscarla. Y ahí empezamos a encontrar como mucho gusto por el hardcore vieja escuela de Nueva York, Warzone, Psicofirol, Agnostic. Y ahí empezamos como a escuchar hardcore y fue lo que nos capturó, más que el metal, más que el punk, Ok, sin tener amigos como el parche hardcore que existía en Bogotá. ok. Diego, la nueva línea, hace parte de la nueva alineación de exigencia. ¿Usted recuerda? ¿Ustedes tocaron juntos sin conocerlo? Sí, sí, sí. Yo con Exigencia compartimos, creo que fue la segunda de Psicofirol, porque yo ahí estaba baterista de Reacción Propia. Ok, Y ese cartel fue de Reacción Propia, Exigencia y Dar a Cada Uno, Combat ok. Kit, Psicofirol. Creo que fue ese toque. Ese compartimos ahí también. ¿Y se hablaban? ¿O solo Yo creo que nos se conocían? conocíamos. Sí, sí, sí. No era así gran cosa, pero sí. Sí, Es que fue más ahorita como para la reunión, que hubo el contacto claro. más Más como, cercano. Sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo tenía presente la cara de Diego y en algún punto por Instagram nos seguíamos y después por ahí nos cruzamos en un concierto hace como 3 años que yo fui porque tocaba las Murallas Can Sí, y yo fui a ese concierto y ahí nos encontramos, nos saludamos. O sea, ya. como, ¿qué hubo? ¿Qué más? Como conocido de la época y Sí, ya. sí, sí. Fue que yo, pues llevo harto tiempo también con el hardcore, pero yo tenía como más relación era con el proyecto de Diego Paredes de Dirección Positiva. Ah, Entonces ok, así fue que yo empecé a tener el radar Exigencia, Ataque en claro, Contra, 5 de menos, todas esas bandas de esa época. claro. Entonces yo estaba más involucrado con esa parte del hardcore. Ya después fue que creí en mis capacidades musicales y me le medí a meterme en las bandas. Ok, Y hay una vaina, es que yo literal se acabó Accidencia y yo me abrí. Yo me abrí en la de escena, yo todo. no, sí, yo no quería saber nada de eso. Mejor dicho, cuando empezaron como los problemas en la escena, yo me abrí. Sí, O ahí sea, les dejo sí, eso. sí, sí. Y estuve ausente mucho tiempo. Sí, Y hace unos años, el negro Pitbull me dijo, venga, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y empezamos a ensayar el negro Pitbull, el flaco de Zagreb, sí. Pepito de Margen de Error. A ver. eh, También hay con Vergara de Margen de Error. Y el bajista como que nunca logramos establecer porque iba a ser Sombra de Pitbull, pero pues que Sombra se comprometa algo ese... Sombra no, perdón, Sí, porque Sombras creo que es el baterista. Blato, Blat. No, y después iba a ser el hermano de David Abondano y siempre pasaba algo que llegó un punto que yo dije, "Marica, ya, mejor dejarlo quieto porque algo siempre Claro, pasa y esto no va a pasar". Y yo desistí de esa idea hace como 3 años. ok. Y ahí me escribió Michael Chávez para el aniversario del Del Hardcore reality. Reality. Ajá. Y yo le dije, marica, ya lo he intentado muchas veces, esto no va a pasar. Y el man me dijo, yo le consigo los músicos. Ah, Y yo le dije, bueno, hágale. pues sí, como lo reto. Y marica, no me pudo poner en contacto con mejores personas. O sea, yo creo que, o sea, inicialmente íbamos a hacer ese concierto y ya, Ajá. pero me encontré con unas personas realmente increíbles y yo creo que eso fue lo que me animó a seguir haciendo. Hicieron clic de una. Pues realmente sí, o sea, Sí, fue un parche todo el tiempo. yo creo que con todos me había cruzado en esa época, que como yo decía, yo a este man lo conozco, Sí, sí, pero sí, no, sí. no estoy seguro. Diego, con Juan Sánchez, que tenía una banda que se llamaba Apocalé,
y con Leo, que es el guitarrista Sí, no no dependiente. dependiente. De hecho, hace poquito apareció una foto de un concierto que hicimos en piso 3 Tres, Pues, piso tres. y sale Leo ahí entre la gente gritando, todo peladito. No. eh, Yo a Leo, una risa, ¿no? me lo encontré en el concierto de La Mojiganga. Yo no había hablado con él y le dije, marica, ¿usted qué, usted qué siente tocar con exigencia? Qué chimba, porque lo que le digo, cuando yo hacía música, ustedes se fueron, o sea, nosotros llegamos, en un nuevo parche de hardcore y ustedes se fueron. Mm. Ustedes eran las leyendas, weón, ¿sí? Y nosotros disfrutábamos mucho ese álbum de Usando la Conciencia. Yo le que sí, no, marica, no sé, güey. O sea, es una locura. Y, por ejemplo, para usted, Diego, ¿cómo es eso, güey? pues para mí muy chévere haber terminado tocando con exigencia. Pues porque, claro, yo creo que todos comenzamos con exigencia. Claro, En la época que yo llegué al hardcore, realmente para mí lo que más sonaba era Sin Salida, siendo que uno era un chinito huevón que no conocía nada. eh, Después fue que uno se enteró que era la vuelta con Sin Salida. Entonces encontrarme a mí todo este parche de exigencia, ataque en contra, Pitbull, fue otra vuelta totalmente diferente. Entonces allá para mí arrancó muchas cosas y digamos, haberme encontrado con Diego Paredes en esa época fue muy chévere porque ese man a mí me metió en el Straight Edge. ah, ok, ok. Porque ese man es como el Straight Edge original. Ese man sí es Sí, 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 cero sí. alcohol. Sí, ese man nació straight edge. O sea, Ok. y de hecho por él pensaban que nosotros éramos una banda straight edge. Y exigencia nunca fue straight. No, no, o sea, era Diego straight edge, pero el resto nunca lo fuimos realmente. Ok, Pero mucha gente pensaba eso. ok. ¿Usted recuerda los primeros ensayos? ¿Dónde Tengo fue? clarísimos, era en el colegio nuestro, porque todos éramos del mismo colegio Ajá. Pero de exigencia. de exigencia. Sí, sí, sí. Exigencia la primera versión y segunda Ah, ok, versión, que ok. ahorita le hablo un poquito de eso, Sí, sí, porque sí. para mí es un poco extraño esta nueva versión y yo creo que ellos lo han notado porque como que a mí me ha costado soltar, porque, pues, o sea, yo no soy el dueño de exigencia, yo no soy el dueño del letrero, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso fue una cosa que construimos entre ese grupo de amigos que decidimos reunirnos a tocar y toque y toque y toque. Yo le decía que en serio fue un año que solo ensayábamos. Y el profesor de música iba allá al salón y nos odia que los tiempos, que los tiempos, que los tiempos. Y la verdad es que Rafael nos mantenía así. Eh, a mí nadie me enseñó a cantar. Sí, sí, Y no. no, empecé a gritar ahí y con el tiempo pues ahí más o menos es que a cantar. Estos manes sí pues tomaban clases de guitarra, bajo, etcétera y empezamos a componer y hacer, o sea, la cantidad de canciones de exigencia que nunca vieron la luz del público porque las componíamos y pues, esa canción me da como mamera. Ellos además saben, ¿no? Hoy en día hay canciones que yo les digo, no, esa canción es una mamera, el disco. Eh, o que además era más fácil cantar cuando era joven porque es un verso de 8 líneas y con un tiempo altísimo que hoy en día no soy capaz. No llega, sí. O es la última canción del concierto, porque hasta ahí llega la voz. Pero esos ensayos fueron así, un grupo de amigos que ¿Y se acuerda el primer show? ¿El primer concierto que estuvieron? tenía como un vecino. Yo, la verdad, no creo que ese man haya sobrevivido más de los 18 años, porque era una persona como muy chistosa, muy loca, y el man tenía como una banda de metal, pero no había mucho talento, pero muchas ganas. Sí, sí, sí. Y el man armó un concierto en su salón comunal, un edificio por Unicentro, y nos invitó a tocar, y ahí fue como el primer concierto. No Y era con, conocíamos a nadie, ahí llegaron unos amigos del colegio que también tenían ese parche de frente, ataque en contra. Creo que fue ahí ujú. que nos conocimos, empezamos a montar tabla y ahí fue dándose como ese parche de amigos donde había varias bandas. El skate estaba muy presente en el hardcore, ¿no? Demasiado presente. Sí, 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 sí. sí. Fue muy Incluso presente. hubo una época que había un skate park aquí en Cedritos, como por la 140 o 90, algo así. Yo me acuerdo que algunas veces hacían conciertos de hardcore por ahí. ¿Cuál era la alineación con la que empezaron? Los hermanos Paredes, Diego y Juan Manuel, Ujú. que vivían agarrados todo el tiempo. Todo el tiempo. David Abondano,
y Sí, Rafael Díaz, El baterista. el baterista, y yo. Ok. También eso es una de las cosas que como que dificultó una reunión de exigencia porque creo que el único que se quedó en Colombia fui yo y Diego un tiempo, Ajá. después se fue para Argentina, pero Juan Manuel se fue para Asia, David se fue para España y Rafael vive como entre Puerto Rico y Nueva York, él tiene una banda. Ah, Entonces eso pues también dificultó el tema de hacer una reunión de exigencia después. De hecho, el concierto de Psicofilol fue reunión, o sea, ya la banda ok. se había acabado Sí, sí, hacía sí. ya unos años, pero que coincidiéramos todos acá fue muy difícil. Ya. ¿Qué bandas, cuál era la influencia de Exigencia? ¿Qué bandas los influenciaron? Yo creo que cada uno tenía como, tiraba como para un lado. Ujú. Biohazard muy presente. Sí, sí, Yo creo que también por eso nos mamaban gallo que Hazard. sí. Pero también creo que hay canciones que van mostrando como influencias de ciertos discos, como el primero de Earth Crisis, como David le encantaba Snapcase, Diego escuchaba mucho Strife, a mí me gustaba un poco más como Warzone, Psicofirol. Es que mire que casualmente lo dice y a mí me sonaba muy a Warzone, weón. De hecho, A mí me parecía una chimba Warzone. su forma de cantar es como al mismo tiempo de loco. No sé, o sea, para mí. Sí, yo creo que de pronto un tono bien distinto, Sí, sí, pero no, 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 pero los tiempos, o sea, sí. como, Y lo primero que yo toqué hardcore fue Warzone. O ok, sea, ok, la primera canción de hardcore que yo toqué fue In the Mirror. ok, ok, Y además creo que lo que escribían me parecía una putería. O sea, todo el mensaje de Warzone me parecía una chimba. listo. Bueno, nos vamos al hardcore de los 90. ¿Cómo era la energía del público en esa época? Se veía distinto porque éramos un montón de chinos. Que de hecho eso dificultaba, y como usted lo dijo al principio, era un tema como mucha autogestión. Ujú. Nosotros teníamos que organizar nuestros propios conciertos, hacer todos nuestros espacios. eh, entonces eso nos llevó a copiar una idea de Estados Unidos que eran los matines, porque nosotros, no sé si se acuerda que en esa época también empezaron a poner que los menores de 18 años no podían estar en la Sí. calle. Ujú. De hecho, una vez con el guitarrista de Realidad Interna y otros amigos nos montaron una tanqueta porque salimos de un concierto y la policía no... Ya teníamos 16. O sea, si Ok, usted tenía 16 años podía estar a las 12 en la calle. Si tenía menos de 16 y el baterista y el bajista Rafael y Manuel tenían 13, 14, 15, o sea, se demoraron en llegar a esa... Entonces empezamos a hacer conciertos a las 2 de la tarde los domingos. sí, sí, sí. Y eso se llenaba. O sea, no eran espacios muy grandes, pero se llenaban, la gente iba a sus conciertos y costaban 4.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos. Y eso se llenaba y pues fue bacano. Entonces, obviamente cuando uno tiene esa edad, pues se arriesga más a botarse desde la torre de los Sí, total, total, amplificadores, o total. sea, uno es invencible y era una chimba. Había mucha energía, empezó a llegar gente de todos los barrios de Bogotá, de todas partes, empezamos a conocer cada vez más gente, gracias al hardcore, gracias a esos espacios, a que llegaba una banda y nos decía, venga, hermano, en concierto se le viene a tocar, y nos hágale, hágale, hágale. Nosotros no éramos muy de decir que no. Y en esa época todavía no había mucho rollo de, es que usted es un hijo de puta, es que usted no sé qué. O sea, como que era un tema como de se fue formando como una comunidad. No habían tantos parches. No, no. Ok, O sea, sí había como parchecitos, pero pero todos todos eran llegamos a unidos. lo mismo. Y le voy a contar una vaina que tómelo con un grano de sal porque mi memoria no es muy buena. Sí, estoy Y es despertando que, ahí sí, recuerdos. marica, esto es muy chistoso y es de las vainas más chistosas que pasaron. Y es que cuando nosotros empezamos a tocar y empezamos a salir con todas estas bandas, llega como el grupo de skinheads fachos de la época y dicen, uy, marica, esto, y como el hardcore era facho antes de nosotros, Sí, 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 sí. dicen, uy, weón, acá hay como una nueva juventud nazi para reclutar. Y llegaron a un concierto y nos dijeron, no, es que les tenemos una invitación. Nosotros, ¿qué invitación? No, nos vamos a invitar a celebrar el cumpleaños de Hitler y nosotros, muchas gracias por la invitación, pero pasamos. No, y ahí como que tocó empezar como a marcar esa diferencia como, hey, nosotros no somos esto. Ok, Esto ok. no somos nosotros, nosotros no vamos con esto.
Y eso costó un poquito y hubo que a veces que llegaron a armar pelea bueno, y desorden a conciertos que se tuvo que cancelar o Sí, sí, hubo sí. problemas ahí porque estos manes llegaban ahí A como reclutar. sentidos porque no fuimos la nueva juventud nazi de Bogotá. ¿Qué significaba tocar en escenarios como Macondo, por ejemplo, que es icónico para el hardcore? Pues es que también había como poquitos espacios, Ok, ¿sí? Y, y Macondo casualmente, eh, como que llegamos a ese espacio, era fácil, no era tan costoso, estaba como más o menos bien situado, no era imposible llenarlo. Entonces como que la dinámica de tocar el Macondo se volvió relativamente fácil y se volvió un tema casi que recurrente estar ahí. ujú, Eh, Diego Paredes, la novia, era la hermana del dueño, eso facilitaba ah, muchísimo las claro, cosas, obvio. ¿no? Ahí como en familia. Entonces, la existencia del espacio y nosotros estar ahí dándole con ese espacio, pues fue bacanísimo. Otro espacio era el Auditorio La Calleja, que era mucho más grande, Sí, y el dueño era Raúl Hernández de Exigencia. Entonces, pues ahí tocamos, creo que ahí fue el primer Hardcore Fest que se armó. sí. Ahí tocamos con Darkness, eso fue muy chistoso porque eran Darkness, públicos sí, totalmente claro. distintos. eh, Macondo fue la casa de esa comunidad, porque Ok, era muy fácil organizar algo ahí. ok. ¿Qué tan fuerte era el sentido de la comunidad o hermandad dentro de la escena? No, yo creo que era muy Muy fuerte. fuerte. No sé, o sea, como que usted conoce un grupo de personas y tiene un interés en común y ese interés en común era el hardcore y en ese momento no era como muy política la cosa, todavía estábamos muy pequeños. Entonces el centro del hardcore, hacer música, hacer conciertos. Al principio los llamábamos tertulias, ahora que me acuerdo, y Realidad Interna tenía una canción que se llamaba Tertulia, y eso era una putería armar como esos conciertos que eran casi que gratis, o sea. Yo creo que yo vi un flyer que decía Tertulia Hardcore, no sé, Sí, estoy sí, loco, sí, 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 sí. Tertulia Hardcore. Ok, oiga, ¿existían rivalidades o divisiones entre los punqueros? Yo me acuerdo que una vez Michael me contaba que los criticaban mucho a ellos porque se vestían como raperos, pero hacían hardcore, no sé, una loca. Sí, es que era raro porque como que nosotros estábamos en nuestro cuento y los punkeros empezaban a decir como estos chinos maricas, a ese concierto en el Fuerte, en Álamos Norte, llegaron a armar problema, eh, o con otras bandas como de Powercore también, como que a veces coincidíamos en un cartel y entonces había como, pero era como una vaina como que es que este género se odia con este género, Ok, como que llegaba impuesta y no que realmente en un principio había como una enemistad ahí que sí se empezó a dar después porque, es que estos se están haciendo esto, es que estos se están haciendo esto, es que se metieron con esto, es que le buscaron pelea a esto. ok, Eh, pero sí, sí hubo esos temas que creo que se profundizaron después de que yo me abrí. ya, ya, ya. Listo, vamos a hablar sobre la música y los discos. Tienen dos álbumes. El primero fue lanzado en 1998, que fue el Pura Ignorancia, ¿no? ¿Cuál fue el proceso creativo de Pura Ignorancia? Que era el cassette, ¿no? El ¿Quién cassette. escribía ahí? Las letras casi todas yo, Sí, la música ellos. ah, ok. eh, que cuando lanzamos el cassette de Pura Ignorancia, que lo lanzamos en el Auditorio La Calleja, el flyer por estar concentrados en la foto, no nos dimos cuenta que escribimos mal el Ignorancia, ¿Qué puse? lo escribimos mal, entonces decía Pura Ignorancia, y una vaina así, entonces parecía como una stunt de Ok, publicidad. ok, ok. eh, Que tenía que descifrar. sí, pero básicamente sucedió porque el profesor este de música nos abrió el espacio del estudio que tenía en su casa y pudimos grabar muy barato. Sí, Eh, ya fue como hacer la producción del cassette, lo sacamos y pues eso fue un hito para nosotros, unos culicagados de 16 años, 14 años, sacando su cassette. Creo que sacamos 500 copias, ok. 6 canciones. Eso fue para nosotros
una vaina muy, muy bacana. Y nos abrió puertas en una época que no era tan fácil distribuir música como hoy. Sí, O sea, sí, era sí, mucho sí. más difícil, internet apenas estaba empezando, ahí uno haciendo su propia página, Diego era muy dedicado y entonces ahí empezamos a conocer gente que en Argentina, que en Brasil, que no sé qué, y ahí se iban abriendo puertas, pero era como, o sea, el tema de la comunicación era, parece que fuera hace mucho tiempo y mucho más tiempo de lo que en realidad es. Hay un tema en común de ese álbum y es ¿por qué creen que después de tantos años el mensaje contra el racismo sigue siendo tan necesario en la música y en la sociedad? O sea, me parece increíble que uno tenga que seguir cantando sobre esos temas hoy, tanto tiempo después. O sea, me parece una locura que esos temas sigan existiendo, se sigan dando, inclusive estemos viviendo una época en la que creo Sí, que se está están más fuerte. profundizando. Sí, Es una situación que está más fuerte incluso todavía. Y es muy loco porque con tanta gente que cancelan, ¿no? Por mm, cualquier cosa que hacen, ¿no? Pero sigue pasando eso. Bueno, fuerte y complicado, sí. Es necesario seguir hablando de más cosas. Pues ok, para eso está el hardcore, ¿no? Es una música que nos da esa opción de seguir hablando de más cosas. Ahí hay que seguir. ok. Bueno, el segundo disco publicado en el 2000 titulado San de la Conciencia. Y quiero hacerle una pregunta y es, para ustedes, ¿qué significa la frase ¿de qué vale tener inteligencia si no aprendemos a usar la conciencia? Yo creo que hay gente muy inteligente que es racista, que es fascista. O sea, ¿de qué vale tener un gran cerebro si uno lo va a utilizar para hacer el mal, para pasar por encima de otras personas? eh, y yo creo que lo estamos, como decía Diego, hoy en día se está viendo muchísimo, hay personas muy inteligentes sin ningún tipo de conciencia utilizando grandes plataformas para promover discursos de odio, para promover eh, un retroceso. Para mí es un retroceso. Ok, lo digo porque casualmente tengo el disco de ustedes y hace parte, al que tiene este disco, hace parte acá donde va el CD, Yo estoy seguro que usted le pregunta a Diego Paredes que si si lo quiere tiene, un, no lo un tiene. Bueno, me lo tiene que firmar, güey. claro. Bueno, Esa frase la escogió él. Él pero se insistió acordaba que mucho, estaba sí, acá. sí, sí. Sí, sí, sí. Él insistió mucho en que eso Se estuviera ahí. conecta. Y pues el tiempo le dio la razón. Fue muy acertado ponerlo ahí. Ok, Y creo que él tiene, seguramente él tendrá un significado distinto para eso. ok, ok, Ese, el que yo le digo, o sea, como que no, eso no fue como el consenso, este es el significado para todos. ok. Acá pasaba mucho en el librito lo de los agradecimientos que contaban al inicio, ¿no? Claro, Entonces acá me parece muy chévere porque, bueno, tuvieron un montón de colaboraciones, ¿no? Estaba John sí, Jairo de Ataque en Contra, sí. bueno, que ahorita es El Sagrado, De hecho, estaba él ayudó a componer esa canción, como que la de nosotros citamos LD, LDR, ¿qué nosotros, significa? libertad, dignidad, respeto. Ok, ok. Estaba como la primera partecita de la letra, citamos a John Jairo y a Carlos, que era el vocalista de ese entonces de Pitbull, Ujú. y llegaron y como que ellos ayudaron ahí a componer, mejor dicho, las partes que ellos cantan las componieron ellos mismos. Sí, sí, sí. Esta exigencia que la cantó Diego Núñez, que en ese momento era el cantante de Ataque en Contra. Diego Núñez. Eh, Hay un pedazo Ah, que sí. está presente que lo canta Cristian Chávez. Ah, sí, está presente Cristian Chávez. Carlos Pitbull, también, no sé, Carlos Pitbull dice acá. El Sí, el vocalista de de Pitbull. LR, el que canta un pedazo Ah, de sí, sí, LR, sí, era ya. Ya, el ya, ya. cantante de Pitbull. Ok, tiene un montón de colaboraciones. Porque era parte de la comunidad, como, oigan, vamos a grabar un disco y queremos que todos estén cantando. Entonces, eh, que todos estén ahí cantando los coros, no era fácil meter a... Eso era problema porque Sí, entonces claro, tocaba desinvitar a algunos porque no se podía meter a todo el mundo. claro. Bueno, y las letras son todas suyas. Menos de My Way, que es la canción escondida. Eso Ah, también es ok. una cosa muy noventera, como Ok, meter una ok. canción escondida en En el ese... Sí, minuto tal. Sí, sí, esa sí. la escribió Diego.
Ok, ok. tanto en inglés como la traducción en español, esas las escribió Diego. De resto, creo que todas son escritas por mí y ese pedacito de LR que lo escribió John Jairo. John Jairo y Carlos. No, es que ustedes hicieron muchos himnos. Este álbum tiene un montón de himnos. Pues es increíble, es de mis Pues a mí favoritos. me parece muy loco que tantos años después la gente como que cante estas canciones con tanto sentimiento. No, sí, es que es una locura. No, y le mete, o sea, la letra es brutal. Y como que si usted se pone a escuchar el disco, como que todo está igual, güey. ¿Se me entiende? Como que nada ha cambiado, güey. El tema del arte, hablemos del tema del arte, que es la ciudad de Bogotá, como con una grieta. ¿De qué fue la idea o cómo Esto nació? lo trabajó más Diego con, con amigos de la época que trabajaban en diseño y eso Eso lo es lo que trabajó. yo hacía, solo que ese arte no me tocó a mí. Ok, ok. Nada, está una chima del SHC Eso, la poquita plata que recogimos en, en la carrera de exigencia, pues se utilizó para pagar eso. y lo prensaron y todo, Sí. prensado y todo. ¿Qué significó dirección positiva para exigencia? De nuevo, eso fue Diego, Ajá. que dijo, pues parte de todo esto es hacer como una distribuidora. Él empezó a traer discos, mucha gente le escribía a él, oiga, quiero tal disco, o él traía cosas y las vendía. Y pues él se puso esa camiseta de, oiga, vamos a sacar un compilado, vamos a sacar esto. Y creo que marcó un hito, porque pues fue de los primeros sellos, distribuidoras, en Medellín había unas cosas, acá había otras cosas, pero, pero sí una cosa que lograra reunir el hardcore, que lograra sacar esos proyectos adelante del hardcore reality en colaboración con otras personas, pero que se pusieran así la camiseta, eh, eso fue como que en el momento uno no se da cuenta de lo importante que fue, sino como en perspectiva, sí se Sí, da sí, sí. cuenta. ¿Cuál es su canción favorita de este álbum? ¿Tiene una favorita? ¿Cuál es su canción favorita? A mí me gusta harto El tiempo pasa. El tiempo pasa. Eso me gusta harto porque creo que hasta hoy en día se mantiene, ¿no? Mm. A mí el tiempo masa también puede ser de mis favoritas. Ajá. En mis venas es una canción que me encanta y que de verdad como que escribí como con mucho sentimiento, como Sí, que realmente como que encapsuló lo que era el hardcore para mí. Yo no era como el típico hardcoreero, sí, sí, sí. si les soy honesto, no, creo que no lo soy. Como que yo era como ahí como el gomelito, tal. Y para mí el hardcore no, yo no tenía que demostrar, yo no tenía que demostrar con cómo me vestía o si me tatuaba o no me tatuaba, etcétera, sino con lo que pensaba y con lo que hacía. Ok, ok. Y, y eso se me quedó. ¿Y cuál era su proceso para escribir? Porque escribir es un arte, weón. Y si uno le pregunta a alguien, oye, ¿usted cómo escribe? No sabe, no sabe explicarlo. Es complicado, Sí, pero es, ¿qué lo inspiraba, weón? O sea, ¿usted cómo componía? ¿Cuál era la estructura de componer? mire, cualquier huevonada me inspiraba. Sí, yo creo que esto nunca lo he contado, pero exigencia salió de una frase que yo vi en una valla. Ok, ah, bueno, importante, ¿de dónde sale la exigencia? Sí. No me acuerdo qué era la valla, pero hablaba algo como de ser mejor, una cosa así. Ah, qué chimba. Y yo creo que en clase cogí, empecé a escribir y salió así. A veces pasaba que alguien llegaba al ensayo como, oiga, escribí o tengo este riff, ta, 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 ta. Y me decían, bueno, marica, sálgase acá y componga algo. Y entonces yo salía y mientras ellos estaban allá dándole a la canción, yo estaba ahí como escribiendo alguna vaina de alguna situación que estábamos viviendo, de pronto ya tenía alguna idea eh, de lo que era el hardcore para mí, compromiso, los amigos, etcétera. Em, y volví ahí entraba al ensayo, bueno, tengo como esto, y entonces como que empezábamos ahí a trabajar como, bueno, falta una frase, falta una oración, cámbiale esta palabra. No, Ok, es que usted no ok. vocaliza, entonces eso no nos da. Y eso fue, por ejemplo, un problema para el disco, que o sea, Ok. no podía tener mucho efecto de nada porque como yo no vocalizo,
sigo con el problema. Entonces no se podía meterle mucho reverb o cosas así. Ok, Y ok. entonces ahí como que en conjunto se van trabajando y ahí van saliendo. Ahí faltaba el El autotune. autotune, sí. No, nunca pude usar autotune. Nunca me dejaron. Oiga, para los dos, de diferentes, bueno, voy a decir generaciones, sino momentos. ¿Cuál es la canción que mejor representa a Exigencia? Empecemos contigo. Pues yo creo que en mis venas, ¿no? ¿Verdad? Esa frase del hardcore en mis venas, no en mi no en mi apariencia, creo que eso se mantuvo por mucho tiempo, ¿no? Ok, Y yo creo que es una, pues ahora que yo lo puedo oír desde la parte de la tarima, creo que es una de las canciones que más cantan. representa. Creería que es esa. Y para Ricardo. Eh, Hay una vaina de Está Presente que fue como en respuesta como a ese intento de lo que le contaba ahorita, como mire, hay un nuevo parche de hardcore, los vamos a coger y los vamos a meter para este lado, y fue como gritar y decir, no, esto es algo nuevo, es algo distinto. A mí obviamente hoy en día me da risa cantar la nueva escuela con 45 años. Sí, sí, sí. Nueva escuela pues no queda absolutamente nada. Eh, pero sí creo que en ese momento pues eh, esa canción, pero creo que sí Exigencia, como que siempre cerrábamos los conciertos con Exigencia Ok, porque al final del día era como ¿por qué lo hacíamos? Por querer ser mejores amigos, mejores hijos, mejores personas, y, y siempre pues nos esforzamos por dar una buena música, por dar un buen concierto, eh, por hacer algo bien, ¿sí? ok. Eh, no sé si lo hicimos, pero aquí volvemos y, y encontramos que están con mucha relevancia las canciones y nos gusta mucho que la gente tantos años después las cante con La tanto siga cantando. sentimiento. Sí, sí, sí. ¿Qué querían transmitir con sus letras? ¿A qué le cantaba Exigencia? No, yo le cantaba a mis amigos a una situación, a lo que le decía ahorita, o sea, eh, "Ey, no, o sea, con nosotros no cuente para eso, Ok, ¿sí? ok. Eh, Hablan más de unidad que sí, otra sí, cosa. sí, era como, yo creo que si usted mira la cronología de las canciones, se da cuenta en qué momento empieza a ser un poco más política la cosa, Ujú. que es ya cuando empieza a llegar canciones como Días Negros o Usando la Conciencia. Ok, ok. Esas son de las últimas canciones, mientras que Compromiso está presente, son de las primeras. Ujú. Pura Ignorancia también es de las primeras. Ya, ya, ya. Bueno, perfecto. Oiga, hablemos de los compilados. Ustedes estuvieron en varios compilados, por ejemplo, el Hardcore Reality. Estuvieron en el Sudamérica Hardcore, creo que también. Sí. Sí, ese fue el primero. El Eh, primero. Ese y uno que sacó Mutante Records, esos creo que Mm, fueron los sí. primeros compilados en los que estuvimos. ¿Cuál fue, o sea, la experiencia más chévere que tuvieron al grabar esos compilados? ¿Qué recuerdan? ¿Tienen? No, o sea, el momento no, es que no, que vamos a salir en un compilado de Argentina, como que Sí, sí, sí. nunca lo soñamos. Sí, O sí, sí. sea, o pues para mí era como una sorpresa y después tener el álbum en la mano y como ver la banda de uno ahí con todas esas bandas, eso me pareció una vaina increíble. O sea, Ok. sí, esos momentos de ya tener el trabajo impreso y decir, "Puta, miren lo que estamos haciendo", como que de pronto en ese momento uno no lo valoraba tanto, eh, y lo valoro hoy mucho más. ¿Y de ese lograron hacer lanzamiento o algo? O sea, concierto del compilado, no hicieron nada. No Yo se creo que hizo. no, No se hizo. no, yo creo que no. Y en el caso del Hardcore Reality, que ese es como producto colombiano, ¿de ese hicieron lanzamiento? Yo creo que sí, pero No es se que acuerda. sí, o sea, de verdad, de nuevo le pido disculpas que Ah, la fresco. memoria mía, ahorita me voy a poner a mirar las fotos y seguramente va a encontrar como lanzamiento, Ok, ok. eh, pero ese yo creo que sí hubo lanzamiento, porque pues, Sí, sí, sí. eh, ¿Esos? Porque fue por esa época. no sé, porque es que yo creo que sí vinieron en un concierto que vino de pronto un Hardcore Fest que vino 5 de menos, que estaban acá los de Cali, de Carbono, eh, Carbono.
092 no estaba en esa época. 092 también, que cuando llegaban a Bogotá y entonces uno se repartía a la gente, como, bueno, usted se va a dormir donde este, usted va a donde este, así. Y el New York, Bogotá, el Treat, Bogotá Treat, Eh, ese también. Ese fue el Sí, de ese Indecision, fue ese que el wow. lanzamiento de ese concierto fue el último concierto de Exigencia. Ok, ok. Oficialmente el último concierto de Exigencia. Ok, ok, ok. Y en ese, ustedes cuando hicieron el Usando la Conciencia, me imagino que era una chimba porque ustedes cuando iban a tocar, como todo era ese parche y todas las colaboraciones, ¿cantaban con ustedes? Claro. O... Mire, toda la gente se subía a cantar, eso era del putas. Y mire que hubo un concierto que tocaba 5 de menos y después nosotros. La primera canción de 5 de menos, yo estaba parado ahí, arrancó el mosh y de pronto algo, no supe si fue una rodilla, un codo, una cabeza, no supe. El caso fue que me rompieron el tabique y yo boté sangre todo el toque de 5 de menos. Yo boté sangre y yo digo, "Marica, yo no voy a poder cantar así". Y entonces yo me subí a la tarima pues íbamos a tocar nosotros y les dije, mire, tengo la nariz rota, no puedo cantar, porfa, súbanse a cantar. Sí, Y sí, entonces hay una foto y así, ahorita se la mando, se las muestro. Sí, vuelto mierda, un video botando sangre y la gente cantando así feliz y de ahí salí para urgencias y el concierto fue sin vocalista, oficial. ok, ok. Y eso representaba mucho lo que era ir a los conciertos, cantar, subirse, participar. O sea, creo que el hardcore no sirve sin ese sentido de pertenencia, eh, o sea, ir a cantar hardcore detrás de una valla, no. Ya, ya, ya. Mire que Ustedes, si hubo lanzamiento, o sea, ya lo encontré, el de Hardcore Reality. del CD. Del sí. Ah, Costaba Bogotá Hardcore 5.000 Fest. pesos, 19.000 boleta y CD, Ok, ok. el 17 de junio, y tocó Zona Cero, Dar a Cada Uno, Resplandor, Carácter, Abismo y nosotros, Hay muchas que en siguen, Acto Latino. siguen muchas siguen Activas. activas. Carácter está activa, Abismo está activa, No, Resplandor está activa. carácter ya sí. Ah, ya Carácter Resplandor ya. sí, carácter ya no. Dar a cada uno de vez en cuando, que también se despiden y Mm. vuelven. Zona cero, bueno, ya no, y exigencia, este era. A ver si se ve. Se ve. Bueno, qué chimba, ¿verdad? Faltaba más diseño en estos carteles. No, pero antes, hay uno que está, yo me acuerdo, hay un flyer que está hecho como a lápiz o a esfero. Sí, este lo hizo un amigo que sabía dibujar. No, se está una Y chimba, nosotros weón. salíamos con maicena a pegarlos por toda la ciudad Relinterna de frente, weón. Hasta que encontra Pitbull. A ver si se acuerdan. y eso lo hizo un amigo ahí en clase con Esfero. De hecho, ese man hoy en día es un gran artista. Pero bueno, después me lo pasa ahí para ponerlo cuando lo monte a YouTube. ¿Ustedes creen que las problemáticas siguen vigentes hoy? Bueno, ya dimos esa respuesta ahorita, pero pues quisiera escucharlo de ustedes. Que todo lo que ustedes le Problemáticas. cantaban, a lo que le cantaban, sigue muy vigente. Sí, 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 claro. Sí, yo creo que eso todavía se mantiene y lo que dije antes, yo creo que antes está muchísimo más fuerte, ¿no? Con todos esos nuevos gobiernos que han empezado a llegar otra vez. Ok. Entonces, no es que estemos diciendo que los gobiernos de izquierda son la chimba, pero digamos ese mensaje, esos discursos ahorita de odio y de racismo y fascismo y todo eso está ahorita muy alborotado. Ujú, Entonces yo sí creería que sí, todo eso se mantiene. ok. Bueno, ustedes estuvieron pasando un poquito sobre como el legado, pues no el legado, como las experiencias que estuvieron a nivel internacional, porque ustedes tuvieron conciertos con bandas internacionales como el de Shelter, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Para ustedes tocar, ¿y este fue el primer concierto con banda internacional o antes tuvieron otros conciertos? A ver, pero ahí sí fue el Tal vez primero. Ah, el Earth Crisis Crisis. también. Sí, Ok. tal vez Earth Crisis fue primero, después Shelter y después Psycho Pirate, tal vez. Para ustedes, ¿cuál fue el más, porque no sé, por afinidad, el más importante para ustedes? No, yo creo que de pronto el de Earth Crisis, que fue en Sí, Macondo. ok. Tengo pocos conciertos pocos recuerdos de ese concierto. Eh, Del de Shelter me acuerdo un poquito más porque terminé siendo como seguridad de tarima y como ayudando a la gente a subirse y bájese rápido, porque obviamente
eran de los primeros conciertos de banda internacional de hardcore. Entonces eso era como una locura poder tener esas bandas por primera vez acá. La gente estaba enloquecida, obviamente se quería subir y hay gente que se sube y no es una frase, sino quiere contar toda la canción, que está bien, pero pues vamos a rotarnos, vamos a participar Claro, todos. claro, Entonces eso fue muy bacano, además como que uno tocar muchos años covers de esas bandas y claro. por fin de pronto llegar a compartir tarima con ellos, cosa que uno no se esperaba en ese momento en Colombia. Creo que hoy en día Colombia es un destino de bandas Sí, sí, sí. que uno todos los fines de semana, todos los meses, bandas internacionales viniendo, viniendo. En esa época eso no pasaba, eso era casi que imposible. Además que se reactivó la nostalgia, ¿no? Como que todas las bandas que nos gustaban volvieron como que pensábamos que nunca, incluyéndolo a ustedes. Yo en un momento que ya eran leyendas, yo dije, no, estos manes no vuelven nunca a tocar y pues nos dieron la sorpresa. Pero mire que a mí hay una vaina que puede sonar un poco estúpido, pero cuando usted dice como, no, es que eran leyendas, yo digo, marica, pero leyenda, ¿de qué? Leyenda los que nunca pararon, leyenda los que siguieron Claro, trabajando, pero es que leyenda la los que gente le los, dan y le dan y le dan. claro, pero la gente los veía así, weón. Aunque ustedes no lo piensen, o sea, yo los veía así. Y muchos amigos lo veían así, ¿sí me entienden? Como que además que ustedes hicieron ese álbum que fue un éxito, ¿me entiende? Y se fueron. Y como que, venga, ¿y qué, weón? ¿Sí me entiende? Sí, Era más por eso, ¿sí me entiende? Más por eso. Y es lo que usted dice, usted mismo le está diciendo, usted va a tocar y canta en mis venas y todo el mundo se la canta como si fuera el himno nacional, ¿me entiende? Porque lo siente mucho, weón, ¿sí? Y esto fue lo que, además que ustedes hicieron, no muchos hacían discos, o sea, prensados, era sí, difícil. era difícil. Y esa es la otra pregunta que le iba a decir. ¿Qué tan difícil era grabar y distribuir música independiente en esa época? Pues bueno, yo creo que esa es una canción más para Diego, que fue el que se puso a hacer la distribuidora y Sí, después Diego que estuvo ahí trabajando con él, pero era muy difícil porque es que no existía, no había alguien que le enseñara a uno cómo hacerlo. ok, Como ok. que bueno, quiero hacer esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar un estudio. Bueno, ¿cuánto me cuesta el estudio? Bueno, ¿cómo va a Claro, pagar esto? Bueno, y después de grabar, ¿quién me produce esta vaina? Bueno, quiero hacer esto de que se doble en tres y quiero que la caja sea transparente. ¿Y eso cuánto vale? Era como ir aprendiendo cada paso y, y pues seguramente hicimos muchas cagadas, pero al final del día medio salió bien. ok, ok, ok. Y se pudo dejar algo, que se Ya, ya, pudo ya. dejar ese mensaje, etcétera, pero era muy difícil. Yo supongo que Diego sabrá un poco más después cuando ya trabajó con la distribuidora y además lidiar con la gente, porque al principio era como que casi que sin compromiso, como listo, este es mi disco, distribúyalo, usted Sí, verá. claro, claro. ¿Cuántas copias sacaron de Creo que esa? fueron 500, 500. creo que fueron 500 copias. Y están regadas Sí, por todo lado. ¿Usted tiene alguna copia? tengo dos, una Ah, con el librito y otra sin el librito. ok, ok. ¿Y Diego trabajaba en dirección positiva o qué Yo tenía le que ver? ayudaba a Diego con todas las cosas de diseño. Trabajaba porque todo el hardcore era gratis. Sí, 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 Bueno, sí. Bueno, a mí apoyaba. Diego me pagaba con música. Nada, así es. Pero yo a Diego, sobre todo con dirección positiva, le ayudaba con temas de flyers, algunas veces con artes para discos, y con los fanzines que se hacían en esa época también, que eran todos de dirección positiva. Sí, sí, sí. Él me pasaba todos los contenidos y yo se los diagramaba y le hacía el diseño y los mandábamos a imprimir y todo el tema. Ok. Diego fue un referente grande, ¿no? O Muy sea, grande, o yo sea, tuve aquí a Raza y Fabián me dijo, Diego, tuve aquí a Derecho a Pensar, Diego, o sea, todas las bandas nombran a Diego, que le mandamos un saludo al viejo Diego. Em, y era, bueno, él era como la cabeza de dirección positiva. sí, Sí, Él era el, prácticamente dirección. el fundador. No, bueno, arrancó un proyecto como de él, o sea, ahí fue pegándose gente, pero eso lo arrancó él. ok. Esto ya se lo había dicho, pero quisiera saber qué sienten al ver el impacto que tuvo la banda en generaciones posteriores. Porque siento que ustedes le han llegado público nuevo, ¿no? Pues Sí, claro. la nueva generación. Es que sé que hay una nueva escena, pero no sé, no conozco ninguna banda. Me imagino que sí, pero pues. Sí, a mí me ha pasado una cosa que hay mucha gente que se me ha acercado y que me dice, cuando yo llegué al hardcore, ustedes dejaron de tocar.
Entonces yo nunca los pude ver en vivo y por fin los puedo ver en vivo 20 años después. Ah, Eso qué me parece muy bonito, chimba, weón. eso me parece muy Yo bacano. tampoco los vi nunca, weón. Y como, no, es que ustedes dejaron de tocar y preciso, tan. Entonces, por ejemplo, a Leo, que hoy en día es Sí, sí, sí. el guitarrista, él iba a ir al concierto que era el último concierto de Dar a Cada Uno, que nosotros íbamos a abrirle a Dar a Cada Uno, que tocó hacer doble función, Leo no pudo entrar y después nosotros de tocar 2 veces en La Mama nos fuimos para piso 3. Ah, sí, yo Y ahí estuve en sí pude ese. entrar a Leo y me dijo, marica, Yo estuve en ese, sí, 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 y sí. fue una chimba, no sé qué, y hubo gente que pudo ver, pero eso fue años después de que se había acabado Exigencia, eso ya había pasado un tiempo. Oiga, recordé, y ese concierto fue una chimba, weón. O sea, que tengan que tocar 2 veces, 3 veces, porque Fue fueron a 3 veces y hoy en día que ¿Quién, me cuesta cantar 8 canciones. qué- quién les dijo, oiga, de quién fue la idea de reunirlos esa vez? Esa vaina, pareciera que tocara Psicofirol, weón. Mierda, era lleno, no le cabía nada. Pues fue un poco también por el cariño con Dar a Cada Uno, que Dar a Cada Uno como que apareció como en la vida de Exigencia, ya como en la segunda mitad de la vida de la banda. Ujú. Y creo que nos lo llevábamos muy bien. Después Diego tocó allá, había como mucha afinidad y mucha cercanía con ellos como banda y como personas. Entonces, como que además se dio que para esa época íbamos a estar todos los de Exigencia acá. Creo que ese fue el último concierto donde estuvimos los 5 originales de Exigencia tocando juntos. Ok, sí, sí, sí. Y entonces empieza como el concierto y nos dicen, marica, esta vaina está llena, afuera hay un montón de gente que ya están como colgándose de la reja y hay gente que está amputada porque no puede entrar. Ustedes se le vienen a tocar Otra otra vez. vez y como, un momento, ¿qué es tocar otra vez? Todo. Se toca el concierto, sacamos a todo el mundo, dejamos que vuelva y entre como el siguiente, el siguiente público y volvemos a tocar el mismo concierto. Hágale. O sea, Y le dio el oxígeno y todo. que yo recuerde, Sí, sí. sí, sí. Sí. Es que yo los vi, yo no pude entrar en ninguno de los dos. Yo los vi hasta en el piso Y 3. después Diego me dijo, no, es que vamos a ir ahora a tocar. Y yo, bueno, eh, Hágale. sí, No, vamos. imagínese, además que ellos viajaron, ¿no? Los otros integrantes viajaron para ese concierto. Sí, que coincidió que estaban todos acá. Creo que no es que hayamos viajado, no que hayan viajado para ese concierto, sino que para esa fecha iban a estar acá Todos todos. están acá. Entonces ahí logramos tener unos ensayos juntos, etcétera, y se logró. Esa fue una noche loca. ¿Y quién los convocó? ¿O cómo fue el tema de convocarlos para lo de Psicofirol? Porque ahí también estaba la alineación. Creo que no había una persona, que era el David, guitarro. David, No sí, estaba. no estaba. Solo estaban los hermanos Paredes Yo honestamente no me acuerdo cómo fue eso, creo que eso fue a pero través de Diego. Oye, que viene Psicofirol, que no sé qué, que si se le miden, y yo, pues obvio que me le mido a qué tocar con chimba, Psicofirol. weón. Em, y, y salió brutal. ¿Qué tal eso es una máquina, esos manes? De ese concierto quedaron unos buenos videos porque había una cámara fija donde se ponía el proyector de lo que era ese teatro. Entonces quedó en YouTube está, Ay, pues qué van a hacer. eh, quedó bacano, quedó bien bacano, sí. Miremos uno de esos. A ver. Exigencia. Ese Este, sí. en mis venas. Espérate. A ver. Miren, en ese concierto ya eran viejas esas canciones. Vamos con especial sentimiento. Es que al igual que ustedes, A ver si nosotros compartimos. llevamos el hardcore en la tele. Y ustedes no Qué tienen. chimba, bro. ¿Sí? Esta canción se llama Mis venas. Este man hace muchas muecas, ¿no? ¿Sí lo ves? Qué chimba, bro. ¿Cuántas personas habían ahí esa vez? ¿Los 1000, Mark? Mínimo, mínimo. Sí. Fue la segunda vez de Psicofirol, no sé si fue la primera vez de Comeback. ¿Cómo ven la escena del hardcore hoy
en comparación a los 90. Yo no sé, yo creo que de pronto Diego puede hablar un poco más del progreso porque Diego es un man que ha estado presente, Siempre, sí, sí, sí. sí. ¿Cuántas bandas ha tenido Diego? Diego ha tenido varias, ¿no? Sí, sí, yo con la que más toqué fue con Reacción Propia, Ok, pero también participé con Punto Neutro, con Nada que Perder. Ahorita también toco con Contragolpe en paralelo con Exigencia. ok. Pucha, no me acuerdo si estuve en algún otro más. Ay, el de Nada que Perder también tenía una voz muy particular, weón. Sí, 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 Que sí. no era como, que le pasaba lo mismo que Ricardo, que era Sí, una sí, sí. voz eso es exigencia. O eso es Nada que Perder, ¿no? Sí, claro, yo a Ricardo le digo que pues este mantiene la voz diferencial siempre Sí, de todas esas bandas. sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo Entonces, vieron mire, la escena? yo pues, me abro, o sea, yo paso de una, como una, de verdad, comunidad de todos así, eh, a una escena donde ya todo el mundo es adulto, tienen hijos, trabajos, ha habido historias de mierderos, etcétera, y entonces como que veo rezagos de esos mierderos, veo mucha gente como sanando de esos mierderos y como añorando esa comunidad que hubo en ese entonces. Pero sí veo como mucha cosa como que acá hay unos, acá hay otros y como Ok, muy... eh, polarizado. no sé si la palabra es polarizado, sino más bien como fragmentado, Ok, ok. porque no necesariamente, bueno, o sea, a mí me parece increíble que no falta eh, el viejo chismoso, gente de 40 años ahí comportándose como si tuvieran 14. Todavía pasa, todavía pasa. Pero sí veo que no hay como mala onda, pero sí como que cada uno está por su lado porque también es difícil llevar una vida adulta y en paralelo estar en esto. Claro, Eh, pues a nosotros en muchas veces nos han escrito como, oiga, vamos a hacer este concierto, vamos a hacer esto. Y a veces no se puede simplemente porque uno tiene unas vacaciones, el otro tiene un viaje de trabajo, el que este fin de semana no puedo. Esta ida a Medellín que hicimos hace poquito, eso fue cuadrarlo, mejor dicho, sí, claro. Además que creo que ustedes tienen hijos, ¿no? Sí, Ah, bueno, sí, en la formación actual, actualmente. solo hay uno que no tiene hijos, claro, se hace más difícil. solo hay uno que no está casado, hay uno que es emprendedor, el resto somos empleados. ¿Qué es eh, el bajista? el bajista es emprendedor, Ok, él tiene un negocio de café. ah, qué chimba. Entonces, nosotros cada vez que nos proponen un concierto, Juan, revise su agenda. Porque un concierto que ya con el concierto cuadrado dijo, Uy, oiga, sí. me salió una vaina y pues tengo que atender mi negocio. Ok, Y ya habíamos dicho que sí, ya estaba el cartel, entonces conseguimos a un gran reemplazo que fue Felipe, que era el bajista Estaba la crew. de Lealtad a la Cruz, que se le midió y en 2 ensayos montó las canciones y lo hizo. Pero sí, siento que no es lo mismo o sea, que ese sentido de comunidad ya no existe. Siento que mucha gente hoy en día de pronto lo añora. Hay de pronto gente que no lo vivió y de pronto no le importa. Siento que la cosa está como más fragmentada, pero también se entiende que la adultez impone unas condiciones que son difíciles de superar. claro, claro, claro. Nada más que usted se saltó muchos momentos de Claro, mucho. problemas, es que hubo Mm, mucho lío, mucha vaina. No sé si necesaria para lo que hoy es, ¿no? Porque ya son sí, grandes y dicen como, ah, ya estamos grandes, ya. sí. Como que ya no hay esos rayos y para unos, Mm. pero lo que dices, también hay No gente que falta. no crece y, No, y mire, uno de los intentos por volver a hacer algo con Exigencia fue una invitación que me hizo Iki de Rory Gate y de Res Gestae, que era para el festival ese que él hacía en diciembre. sí, el que ahorita va a ser otra vez, ¿no? O ese no es de él. No Sí, me acuerdo, el que vino, Chop Down, no me acuerdo, eso tenía un En nombre, Bogotá, ese, Bogotá Hardcore, sí, sí, Hardcore Bogotá Z, Hardcore, Bogotá Fest, algo bueno, así. no sí, me sí, me acuerdo. acuerdo el nombre, pero Exigencia alcanzó a salir en el cartel Ah, ok, y para esa época iban a ser mi hija.
Ok. Y entonces yo le pregunté al obstetra y le dije, mire, tengo esto, voy a tener 10, 5, 50, 100 personas gritándome encima y compartiendo sus babas conmigo. ¿Es seguro para la bebé? Y el man me dijo como, no, estúpido, claramente no lo es. O sea, y al otro día me tocó llamar a Iki y decirle, oiga, tengo Los esta dientes, situación, sí, nace mi claro. hija, y el man me dijo, lo entiendo perfectamente. O sea, lo lamento mucho, pero lo entiendo perfectamente, y Claro. tocó cancelar. Y ahí como que, bueno, es que ahí también pues viene el tema de, yo he tratado de ser muy respetuoso de lo que fue Exigencia y a esta nueva versión de Exigencia con los antiguos miembros de Exigencia. Claro, Y claro. siempre llamarlos y decirles, oiga, vamos a hacer esto, le importa, le importa. De hecho, para el aniversario del Hardcore Reality Ujú. salía como Exigencia, eh, como, era algo como el vocalista de Exigencia, como no Exigencia. Ah, ok, ¿Sí? ok, ok. Eh, ya eso ha pasado un poco, pero igual como que es una vaina que yo tengo acá en la cabeza y como que siento como, eh, no sé, como un compromiso, como me siento muy atado a eso y como que no lo he podido soltar y yo a estos manes siempre les pido disculpas y les digo, marica, eh, igual voy a preguntarle a estos manes, ¿sí? Claro. Pero, por ejemplo, ¿hay un dueño de Exigencia? ¿O eran los No, todos? eran todos. Pero no le han puesto problema con usted que cante las canciones. No, yo siempre como que cuando ha pasado algo, les escribo a todos y les digo, oiga, va a pasar esto, ¿le molesta? Sí hubo un momento que cuando salió ese cartel de ese festival, Ujú. una de las personas lo vio y se molestó porque como que se le había olvidado que yo le había consultado. Ah, ok, ok. Y como que, no, pero ¿cómo así? ¿Cuánto les van a pagar? Y como que estaba enrabonada. Y yo, Venga, pero ¿cuál es el problema si yo le pregunté y usted no me dijo nada?". Entonces, a partir como de ese encuentro que quedó todo bien y ya pasó, siempre quedé como, venga, voy a preguntar primero porque pues la banda era de los cinco, Ok. ¿sí? Ya, listo. ¿Qué creen que han ganado con Exigencia y qué creen que han perdido? Los dos, es para los dos porque pues los dos están... No, yo creo que pérdidas no. No, yo no me atrevería a hablar de que se haya perdido algo al estar metido en un proyecto con exigencia. Ok. Para mí son buenos recuerdos, buenas experiencias, amigos. Sí, yo creo que eso es lo que más he ganado, amigos. Ok. Amigos que si yo no hubiera hecho parte de una banda hardcore, jamás en la vida me hubiera Mm. cruzado. Ok. Personas absolutamente espectaculares que conocí hace muchos años y hoy en día siguen en mi vida. eh, y experiencia. O sea, montarse en una flota, irse para Cali, montarse en una flota, irse para Qué Medellín, a chimba. Bucaramanga, Sí. con estos manes montarnos en un carro un sábado, irse para Medellín, tocar por la noche, al otro día madrugar para regresar otra vez porque pues toca seguir la vida. Sí, sí. eh, Vainas así, eso son cosas que no todo el mundo tiene, no todo el mundo Sí, vive. tal cual. Claro, claro, claro. Y por ejemplo, pues, en el caso de su hija, ¿cuántos años tiene su hija? Tres. Y cuando lo ve, ¿usted le No, ella muestra? todavía no es muy No, no, no consciente, como que mucho. ella dice, es el papá, Ah, ok, y ok. como que está empezando como a entenderlo, pero le cuento que una vaina que me pasó chistosa y es que yo fui profesor muchos años, Ok, universitario, ok, ok. y siempre pasaba un momento en el semestre que el ¿Alguien lo grupo se reconoce? averiguaba o por alguna razón se Eh, enteraban que yo tenía una banda de hardcore. El pasado oscuro del profesor. Sí, entonces como que yo entraba al salón y el video y me estaba proyectando el No. video, una vaina así, y todos callados así como esperando, mirando a ver cómo reaccionaba, y me daba la risa porque pues, yo llegaba tan de saquito, Claro. camisa, y decían, ese, ese man no es usted. Sí, obvio. Ese, eh, Gazú, el vocalista de Zona Sí, Cero, sí, sí. que hace muchos años no sé qué fue de su vida, Sí, sí, sí. me decía Clark Kent. Bueno, que decía Sí, que sí, usted sí. es una persona bajo la tarima y es otra totalmente distinta encima de la tarima. O sea, no es la Claro. misma persona. Pero yo creo que nos pasaba a muchos, ¿no? Que teníamos trabajos de oficina.
que el fin de semana íbamos allá a tirarnos al mosh y entre semana con No, corbata. pero esto era Ah, antes de ok, la vida ok. laboral. Ah, ok, ok. Sí, o sea, cuando éramos chiquitos. Ah, Y obviamente hoy en día, pues más marcado. claro, 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 claro. Bueno, hablemos del futuro, la mirada actual de Exigencia y qué se viene para Exigencia. ¿Piensan innovar el sonido o que suene igual o cómo? Porque pues usted hace las letras, pero no sé, ¿qué viene para Exigencia? Los estoy comprometiendo mucho, pero pues la gente, No, es una vaina que hemos hablado y como que yo desde el año pasado les vengo diciendo, bueno, sentémonos, hablemos de qué vamos a hacer porque llega un punto que ya como que listo, es el mismo concierto, las mismas canciones, etcétera. sí, ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con esto? Porque llega un punto que pronto se vuelve como paisaje, ¿sí? sí, sí, sí. Y ya empezamos a tener esa conversación y también un poco la conversación con los exmiembros de, oiga, pero ¿van a hacer nueva música bajo exigencia o qué es la cosa? Sí, sí, sí. Eh, que yo inclusive en un momento les dije a ellos, quiero hacer música, pero no me sentiría cómodo sacando música bajo exigencia porque esto no es esa exigencia, esto es una versión distinta. Mm, ok, eh, entonces yo no sé cuál va a ser el resultado. Tengo total confianza en qué puede salir, ok, pero no nos hemos sentado a componer una canción, lo hemos hablado. ok. De hecho, yo les comenté a ellos que ya tenía un par de canciones escritas. Qué chido. eh, una de ellas la escribí, pero en 2 minutos. Sí, sí, O sí. sea, vi una cosa, vi una noticia y ¡pum! Ok, Y ok, ahora quiero sentarme con ellos a decirles, bueno, tengo esta canción, ¿qué vamos a hacer? claro. Y hablar con nosotros, oiga, marica, voy a sacar una canción con exigencia, ¿les molesta? Quiero ser muy respetuoso de eso que se vivió, pero también disfrutarlo con este nuevo parche que se armó, que creo que puede sacar unas cosas muy buenas respetando Seguro. lo que fue y lo que puede llegar a ser la banda. Sí, nada más que tiene unos monstruos ahí también. Oiga, ¿tiene canciones? ¿Exigencia tiene canciones inéditas que nunca salieron? Sí, me Un imagino. montón, pero ya ni me acuerdo. No, ni idea. Y no debe quedar registro ni siquiera. Por ahí O Paredes la encontré tendrá. en, ¿cómo se llama? SoundCloud. Sí. Ahí yo subí todo lo que yo tenía de exigencia y hay unas cosas de un cassette, de una canción que yo no me acordaba de esa canción. No, pero nunca salió en ninguno de los dos discos. No, nunca salió. Ok, ok. Bueno, estas son ya preguntas más rápidas. ¿Cuál fue el show más memorable que vivieron? Suyo y suyo. Memorable para ustedes. Bajo Desde exigencia. exigencia toda la vida y bajo exigencia esta nueva temporada. Para mí creo que el que marcó fue ese concierto en el Fuerte con Pitbull, Ataque en Contra de Frente de Realidad Interna, porque realmente marcó como un inicio. Ok, En lo que fue esa movida en los 90, creo que marcó un antes y un después. ok, Ese show fue una cosa muy, muy, muy importante pues, para lo que yo recuerdo del hardcore. ok, De ahorita, bueno, el último concierto con Terror, estuvo una locura, ok, ok. pero, pero una vaina que me pegó al corazón fue el concierto para Paredes. Sí. Ah, ok, sí, 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 sí. Uf, a mí me costó. Claro, claro, porque Ese- era su amigo de infancia de toda la vida, con el que hacía música, con el que... Sí, y a pesar de que va pues muy bien en Sí, su sí, sí. recuperación, es muy fuerte ver una persona de la edad de uno como pasando esa situación. Sí, muy Eh, duro. y para mí uy, a mí me movió mucho y como coger y abrazarlo y ponerle el micrófono. O sea, yo ahí estaba gritando, pero por Sí, dentro yo estaba claro, vuelto mierda. claro, claro. Y para el Diego. Sí, yo también creo que el más importante desde que estoy ha sido ese de Paredes. Ese concierto fue brutal, desde la energía de la gente. A mí me pusieron a Diego ahí al lado de la batería. Sí, yo lo sí, sí, sí. Y tenerlo ahí al lado fue muy bacano, porque él estuvo muy contento y todo, y pues yo a él realmente no lo veía hace mucho tiempo. Y pues a pesar de la situación me alegró mucho verlo, como estaba de feliz y todo. Entonces creo que ese concierto fue para mí el más bacano que hemos tenido con Exigencia ahorita. Ok. ¿Qué significó exigencia en sus vidas personales? Igual, en su época y en esta nueva época.
Bueno, pues para mí yo podría decir también como fan, pues porque cuando, pues lo que les digo, cuando yo empecé ya con el hardcore en forma, pues Exigencia ya funcionaba. Y para mí fue muchas cosas, ¿no? Fue también como empezar a tener un pensamiento más crítico, a poder conocer más gente, nuevas personas. Como les digo, el tema del straight edge, que hasta hoy todavía lo mantengo desde esa época, em, me ha dejado muchas de esas cosas. Y ahorita también, pues es brutal hacer parte de todos los procesos de ensayar, el Claro. parche hasta los chismes en el chat que tenemos, todo eso está bueno, la pasamos bueno. Entonces, para mí, esto está siendo una experiencia muy bacana que yo estoy seguro que me va a dejar muy buenos recuerdos siempre. Sí, claro. Y para Ricardo. Pues mira, soy muy honesto, o sea, si no hubiera sido por Exigencia, me hubiera mantenido en una burbuja eh, de, de privilegio, por decirlo así. Sí, sí, sí. Fue desde muy pequeño entrar en realidades muy distintas a las que yo crecí. Eh, o sea, yo no soy millonario, pero crecí alrededor de gente que tenía mucha plata. Sí, como privilegios. Y si yo no hubiera tenido Exigencia, de pronto me hubiera mantenido en esa burbuja. Y creo que fue un proceso educativo, Ok. un proceso importante, poder desde muy temprano ver una realidad distinta, muy distinta a la mía. eh, y entonces yo creo que eso me hizo crecer como persona, Ok, como ser ok. humano, eh, entender mucho más allá de la realidad de uno, eh, entender que yo no puedo juzgar a nadie estando en mis zapatos, porque yo no sé lo que es estar parado en los zapatos del otro. Claro. Empatía. eh, Empatía, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces siento que, o sea, lo que me dejó a mí la banda fue como nuevos horizontes, nuevas personas, nuevas perspectivas, entendimiento Lo hizo y mejor persona. sin duda. Ok. Bueno, ¿qué le dirían a su yo de los 90s? Uy, O sea, tanto de exigencia como en el hardcore, porque ustedes han estado en el mundo del hardcore. Y una vaina que hablé con David Abondano ahorita porque también en el lanzamiento del disco No Dependiente, que No Dependiente nos invitó, coincidió que David Abondano estaba acá, entonces le dijimos, marica, venga, tiene que tocar con nosotros, alcanzamos a ensayar como 2 veces con él, sí, sí, sí. y fue una putería poder volver a compartir tarima con David, y una de las cosas que hablábamos es que de pronto parte de por qué se acabó la banda fue que nosotros en ese momento no nos creímos el cuento. No nos creímos el cuento de poder coger, irnos para Brasil, irnos para Argentina. Yo le diría, marica, créalo, 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 que, que no es cualquier huevonada lo que están haciendo. Ya, ya, ya. Diego, Muy inicio. de buenas haber llegado a esto del hardcore. O sea, yo no me imagino en otra música. Yo Ok, empecé ok. con muchas cosas también, con el metal, el punk, el ska, Ok, ok. pero haber llegado aquí al hardcore y haberme quedado acá fue, creo que, las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Ok. ¿Qué significa para usted la palabra hardcore? Mucho. Yo a eso le escribí una canción y es compromiso. O Ok. sea, a mis amigos, a mi familia, Ujú. o sea, ahí estoy. Ok, Cuenten conmigo y no importa la tormenta de mierda en la que esté pasando, yo estoy ahí. ok. Yo puede que no sea el amigo que le está escribiendo todos los días, pero si usted me escribe y me necesita, yo estoy ahí. Qué chimba. Yo creo que para mí es todo, ¿no? O sea, para mí el hardcore ha representado todo, desde los amigos, muchas veces la forma de pensar, la forma de actuar, em, las decisiones que he tomado para mejorar mi vida. Entonces, para mí el hardcore significa todo, todo, la vida completa. Y así moriré también, creyéndome hardcore siempre. Siempre. Bueno, ¿qué viene? O sea, conciertos que van a haber a exigencia pronto. ¿Tienen conciertos próximos? Sí, como en un mes, el 21 de marzo. ¿Dónde es que es? El hardcore sin reglas 2. Ok. Ahí vamos a estar. Ya están sacando el cartel, están sacando como por pedacitos.
Pero no han sí, todavía no han dicho dónde es. Publicado. Ah, ok, ok, Se está ok. sacando apenas como el cartel, solo que tuvimos ahí como la suerte de ser la primera banda anunciada. Camilo Sar dice algo muy importante, celebración de 30 años, claramente 96, 30 años de exigencia, ¿va a haber Sí, celebración? debería. O sea, es que creo que en este momento no hemos visto más allá del siguiente Ah, Sí, sí, concierto. sí. eh, y este año, o sea, como que llegamos, hicimos lo de Terror y como que Ok, pero ¿por qué época más o menos nació exigencia? ¿Fue a principios o a finales yo o a creo que en la... el segundo semestre. Ah, bueno, ahí podría ser. Sí, yo creo que fue en el segundo semestre del año, Ahí pero sí, sí, podría ser algo. Camilo Sar ahí botó un facto ahí que todos Es verdad, esperábamos. es verdad. Bueno, para cerrar, esta es una sección que yo tengo nueva, estoy estrenando sección acá y es un torneo de bandas hardcore. Los dos tienen que ponerse de acuerdo Ah, de claro. cuál escogen, ¿listo? Entonces empezamos. ¿Snapcase o Shelter? Uf, puta, para mí, a pesar de que voy muy de la mano de la mentalidad de Shelter, pero es que a mí Snapcase me parece otro mundo. Sí, ¿Snap? Snapcase. Snapcase, va. ¿Agnostic Front o Psicofirol? Para mí, Psicofilo. También. Psicofirol, va, listo, va. ¿Gorilla Biscuits o Seven Seconds? Gorila. Gorilla. Sí, ¿Fueron? Sí, claro. yo no. Ah, qué puta concierto. Minor Threat, Bad Brains. Minor Threat para Minor mí. Threat. Vamos acá, Madball o Scarhead. Mad Bull. No, está muy difícil. Warzone, Biohazard. Decisiones que hay que tomar. Yo creo que si yo lo pongo a nivel musical, Biohazard me gusta más. Sí, o sea, Es es que que tiene más historia, me ¿no? pega más al Más corazón tiempo. Warzone, pero a nivel musical, Biohazard, sí. Chromax, Killing Time. Para mí, Chromax. De estar en Chroma. Chromax. Bane, Terror. Creo que a mi gusto voy más con Terror. Ay, además que tocar Sí, sí. con Terror. Listo. Snapcase Sí, y Cofirol. el concierto inclinó la balanza a favor de Terror. Ok, punto Si ahí. Ben quiere cambiar eso, que venga y toque con nosotros. Listo. Snapcase y Cofirol. Psicofilo. Psicofirol, listo, va. Gorilla Biscuit, Minor Threat. Para mí, Gorila. No, bueno, sí, Gorila. Madball, Biohazard. Creo que para mí Mad Bull. Sí, para mí. Sí, Madball. Chromax, Terror. Sí, es que como históricamente, como Chromax, Sí, ¿Chromax? vamos. Listo. ¿Cuál prefiere? marica. Escoja ahí. A mí, la verdad es que Pues yo creo que me iría entonces por Terror. Terror, listo. Semifinal. Psicofirol, Gorilla Biscuits. Psicofilo. Ok. Madball, Terror. Mad Bull. Y final. Psicofirol o Madball. Qué difícil. Para mí, sí, es por muy poco, pero para mí es Psicofilo. Psicofirol. Y Sí. Yo no sé, marica, si no me la pone grave porque es que a mí Mad Bull me parece que es todo lo bueno, que cada está uno bien, ganó. que Cada uno no tiene sabe. su ganador. Sí. Ya está bien. Pues creo que. Ahorita nos encendemos a ver quién gana. Bueno, amigos, muchas gracias por estar acá. A toda la Vale, gente que usted. estuvo conectada, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por siempre apoyar estos directos. Gracias por apoyar todo el contenido que hacemos en las redes sociales. Estamos como Role Music con K al final. Y nada, nos vemos en otro directo con más música para su cabeza, nueva música. Y nos vemos el El 21, invitados el 21, pendientes ahí de 21 de marzo. precio y dirección. No, eso es gratis. Ah, es gratis. Sí. Ah, mire, al gratín, como nos gusta. Y nosotros nos vemos el martes. Un abrazo grande. Chao. Yeah, yeah.